El tema se titula El proceso de la predestinación. Tenemos que ir familiarizándonos con el lenguaje que usa el apóstol San Pablo. Para eso te pido que vayamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a ir a ese versículo. Vamos a leer dos versículos para comenzar. Y primeramente tenemos a Gálatas 3, 26. Amén. 3:26 dice, Gálatas 3:26. Tenemos ahí, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 16, que dice, Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, nosotros en estos dos versículos está nuestro inicio y la consumación de nuestra salvación o la meta de nuestra salvación. Entonces debemos tomar en cuenta que primeramente dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios por la fe, que todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como les decía, aquí nos muestra nuestra etapa inicial de los creyentes, porque nosotros empezamos creyendo a Dios y dice que eso nos hace ser hijos de Dios, porque se acuerdan que ahí en el versículo 6 de Gálatas 3 también dice que si nosotros, nos hace la pregunta de que si nosotros recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Perdón, y la respuesta es que nosotros recibimos el Espíritu, ahí fue nuestro inicio, por el oír con fe. Entonces, eso es lo que hemos hecho, esa es nuestra etapa inicial de nosotros los cristianos. Por eso en Juan 1:12 también dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es nuestro inicio, no hicimos nada absolutamente. Solamente oímos con fe, le creímos a Dios, como dice Juan aquí, que nosotros lo recibimos y creímos en su nombre, entonces venimos a ser hijos de Dios. Esa es la fe, eso es que nosotros somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Y por creer, hermanos, esa fe, por creer, porque tiene que ver con la fe, es que algo pasa en nosotros orgánicamente. En nuestro ser pasa algo cuando nosotros le creemos a Dios. Por eso es importante que nosotros le creamos, porque se acuerdan que les he dicho que la iglesia por años ha venido se ha venido haciendo algo para ayudar a los cristianos. De que se acuerdan ustedes de la oración de fe o la confesión de fe. Y esa confesión de fe tiene que ver cuando le dicen a uno, ¿quieres recibir a Cristo o ya aceptaste a Cristo? Y uno dice, no. Entonces le dicen a uno, entonces te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo se hace. Y a uno le enseña a los hermanos, pero realmente no es la oración, no es la confesión de fe en sí, sino que es la fe del que lo dice. Porque sin fe, si no hay fe, si no le cree, entonces no pasa nada en él. Pero nosotros al creer, y todos nosotros creo que estamos conscientes de lo que pasó en nosotros, porque pasó algo que le llaman, tiene que ver, o se acuerdan ustedes cuando estudiamos la salvación completa, hablamos de la salvación orgánica, porque pasó en nosotros algo orgánicamente, y ahí en nuestro ser pasó algo, y cuando nosotros le creímos a Dios, significa que decíamos que entró una persona y esa persona, entró la persona de Cristo a nosotros, a nuestro espíritu, y cuando Él entró, nosotros nos hicimos uno con Él y ahí está la mezcla. Por eso es que nosotros tenemos ese derecho. Por la fe, por el creer, pasó algo en nosotros, nos unimos orgánicamente con Él. Por eso siempre decíamos, citamos el versículo de 1 de Corintios 6:17. ¿Se acuerdan de 1 de Corintios 6:17? Que dice que, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces se dan cuenta que pasó algo en nosotros. Por eso
nosotros los cristianos, esa fe hace que nosotros nos hagamos uno con el Señor y nos hacemos uno en Cristo por el Espíritu, por eso se mezcla. Entonces esa es la potestad que se nos da para que seamos o tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, debemos de creer en Dios, porque cuando nosotros creemos, Dios viene a nosotros, Dios viene en Cristo y por el Espíritu entra en nosotros. Por lo tanto, eso mire lo que conlleva todo eso. Todos nosotros los que creemos en Dios, venimos a ser la familia de Dios y dice que tomamos nombre en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque nacemos de Dios. Amén. Porque cuando nosotros nacimos naturalmente de nuestros padres, eso se llama generación. Generación, pero cuando nosotros nacemos de Dios en este nuevo nacimiento, eso se llama regeneración, porque es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. Y este nacimiento espiritual es algo que no se ve. ¿Se acuerdan que les preguntaba en el mensaje pasado? Cuando usted dice que recibió a Cristo, ¿vio cómo Él entró en usted? ¿Verdad que no se ve? Pero eso es por fe y eso es algo que no se ve. Había un hombre en la Biblia, decíamos, que tenía problemas para poder entender este segundo nacimiento, este nacimiento espiritual. Y este hombre se llamaba Nicodemo. Y Jesús le dijo que era necesario que él naciera de nuevo, pero él dice, en su mente no podía concebir y decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa era la idea de él con respecto al nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Y aún Jesús le dice, mira, ahí está la diferencia. Lo que he nacido de la carne, carne es. Eso es un nacimiento físico, tú lo puedes ver. Pero lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es, porque es algo que no se puede ver, pero es una realidad. Es una realidad. Nosotros que estamos aquí tenemos la experiencia y podemos decir, amén, sí es real esto que están hablando. Este nacimiento, el ser hechos y el ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús es una realidad. Y es por eso que usted y yo estamos siempre anhelando que se nos hable en la palabra, que se nos predique la palabra. Amén. Entonces, entendamos pues que la regeneración en nosotros es la unión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y se hace un espíritu mezclado. Nos volvemos un espíritu mezclado y eso se llama regeneración. Acuérdense que siempre ponemos el ejemplo del café y la leche, o de la leche y café. Una vez que se mezclan esos dos elementos, ya no se puede separar. Entonces, lo mismo aquí. Por eso bendito sea Dios de que el Espíritu, una vez que entra en nosotros, ya no se puede separar o salir de nosotros, porque se hizo uno con nuestro Espíritu. Por eso Él dice que iba a estar para siempre con nosotros, porque ya no se puede separar. Pero recuerden que hemos dicho que qué pasa cuando nosotros no vivimos en la nueva creación, sino que vivimos en la vieja creación y vivimos como los mundanos, contristamos al Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Entonces, una vez que somos regenerados, la meta de Dios es que continuemos con nuestra salvación, porque entonces tenemos que vivir una vida de santificación para que nosotros vivamos, para que haya una transformación, esa metamorfosis, ¿verdad? Para que entonces se vea lo que Dios quiere, porque ahí Dios quiere ver fruto en nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que creo que Juan el Bautista los dice que los fariseos, los religiosos, venían a ser bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, y él decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento porque se debe de ver algo? Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, los que ya somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, los que hemos sido regenerados, es que ahora se vea esa vida en nosotros, que se vea el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se vean ese fruto del Espíritu en nosotros.
Por eso tenemos que anhelar la santificación y para que seamos transformados. Si no hay santificación, no hay transformación. De hecho, en esta hora estamos siendo santificados por la palabra porque la estamos tocando. Entonces, vean que hay dos cosas aquí. Hay dos cosas que hemos estado hablando. Ya leímos los dos versículos de Gálatas 3:26 y Gálatas 6:16. Y hay dos cosas. Que uno es que todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el otro que dice el 6:16, que somos la nueva creación, el Israel de Dios. Amén. Leímos ahí en Gálatas 6:15 al 16 que dice, Gálatas 6:15 al 16 que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, primeramente tenemos que darnos cuenta que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, amén. Usted es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Venimos a ser miembros de la familia de Dios, pero hemos sido predestinados o destinados para manifestarnos como el Israel de Dios, que tiene que ver con que nosotros nos manifestemos como reyes, porque tiene que ver con el reino. Porque cuando nosotros nacemos en nuestra vida espiritual, en la familia de Dios, dice que de hecho Dios dice que todos nosotros somos primogénitos. Porque somos primogénitos en Cristo. O sea que todos somos príncipes, porque nacemos de Dios, que es el Rey. Pero dice la meta es de que, ¿cuál es la meta? Por ejemplo, en el reino físico, el reino literal, siempre repetimos que, por ejemplo, en España está el rey de España, está la monarquía ahí en Inglaterra. Entonces, cuando le nace un hijo de ellos, y es de hecho el primogénito, es el que tiene derecho a heredar el trono, a que él sea el rey, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿se acuerdan ustedes de Esaú y Jacob? Esaú era el primogénito. Él nació como primogénito, pero él descuidó, él menospreció su primogenitura, la vendió, la menospreció. ¿Y qué pasó con él? Él perdió. Entonces, ¿quién vino a tomar esa primogenitura? Ya sabemos que fue Jacob. Entonces, nosotros ya somos hijos de Dios, somos príncipes, pero la meta de Dios es que lleguemos a ser reyes con Él, manifestarnos reyes, pero corremos el peligro de que nosotros, así como Esaú, nosotros menospreciemos nuestra primogenitura. Es más, hay hermanos que aún estas reuniones, ellos la menosprecian, se convoca, se dice, hermanos, conéctense, hay reunión, pero de repente hay hermanos que dicen, ¿eso qué es? No le dan importancia, y te das cuenta que eso es menospreciar tu primogenitura. Por eso, estas reuniones no las convoco yo. De hecho, en mi ser natural desearía ya no transmitir, pero hay una responsabilidad que Dios nos ha dado con la iglesia, y mejor de buena gana, como dice el apóstol San Pablo, nosotros cumplamos con nuestra función. Porque de otra manera yo también puedo menospreciar lo que Dios me ha dado. Entonces ese es el peligro que nosotros corremos. Porque miren lo que Dios quiere, es que quiere que nosotros nos manifestemos con Él como reyes en el milenio. De hecho, Apocalipsis 1:6, vamos a ir a buscar Apocalipsis 1:6, que nos dice de la siguiente manera. Leamos Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo, tenemos nosotros que poner mucha atención a estos versículos de cómo está escrito. Porque dice, y nos hizo. No dice, y nos hará. Sino que Él dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces Dios en su palabra, Él dice que ya nos hizo. Porque todo lo que estamos hablando, el Señor ya lo hizo. Entonces a nosotros
ahora no solo nos toca experimentar, porque Él dice que ya lo hizo. Por eso dice, nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que Dios ya puso todo, solamente es de que, como hemos dicho en Gálatas 3:2 y 3:5, de que es la fe, de que ejercitemos la fe, que oigamos con fe, para que entonces nosotros seamos suministrados, para que podamos manifestarnos, porque ya, de hecho, hoy tenemos que experimentar eso que estamos hablando. De hecho, en Dios, hermanos, ya está todo terminado. Solo tenemos que experimentarla hoy. Por eso tenemos que clamar, por eso tenemos que gemir, tenemos que anhelar y decir, Señor, Señor. En el mensaje anterior hablamos de que tenemos que pedir gracia. Amén. Entonces, recuerden pues que esto que estamos hablando, si usted lo único que tiene que hacer es oír con fe, que usted se disponga y oiga con fe lo que estamos hablando, porque es importante, hermanos. Es importante que nosotros nos acerquemos siendo pobres en espíritu, porque entonces nos llenamos de esta palabra. Pero si nosotros venimos a esta comunión y no hay ninguna disposición, no venimos pobres en espíritu, no oímos con fe la palabra, no pasa nada, no va a pasar nada en nosotros. Entonces corremos el peligro de menospreciar nuestra primogenitura y no manifestarnos, o más bien no experimentar hoy lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo. Entonces, por eso es importante que pongamos atención a esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de que Dios ya hizo? Porque recuerden que nuestro tema es el proceso de la predestinación. Muchos creyentes tienen problemas de entender lo que es la predestinación. Porque cuando ellos oyen de la predestinación, de que Dios, ¿verdad?, a algunos escoge y a otros no, porque eso tiene que ver con la predestinación, que en el caso de nosotros Dios ya nos marcó con un propósito determinado. En otras palabras, ya venimos con un programa, los cristianos. Entonces algunos dicen que cuando escuchan la predestinación, ellos creen y piensan que en la predestinación de Dios hay injusticia. Pero dice Romanos 9:13 al 15. Romanos 9:13 al 15 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, porque la predestinación, de acuerdo a Efesios 1:4 y 5, está bajo el contexto del escoger. Entonces, usted, hermano, es una persona que fue escogida y fue predestinada. Amén. Entonces, debemos de entender que somos predestinados en Cristo para ser adoptados hijos suyos. Y esa es la meta de Dios. Por eso Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya les expliqué lo que es la adopción aquí. Esta adopción no tiene nada que ver con la adopción terrenal. La adopción que está hablando aquí tiene que ver, hermano, con que seamos, que nosotros maduremos. Que para que un día en la venida del Señor alcancemos la redención de nuestros cuerpos. Amén. Entonces, recuerden pues esto, porque hay mucha gente, muchos cristianos, que están confundidos respecto a la predestinación. Pero la Biblia dice que nuestra predestinación es en Cristo. En otras palabras, cuando se habla de la predestinación, quiere decir que nosotros tenemos un programa delineado en Cristo. Pero al no ponerle atención a ese programa, resultamos perdidos en nuestra vida carnal, que es una vida viciada y perversa. Por eso la Biblia dice que entendamos que no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores al Espíritu. Nos han llamado ahora a vivir por el Espíritu, pues, porque la vida en el Espíritu es de acuerdo al programa que está delineada en Cristo, que Dios preparó. Por eso dice que nos predestinó a nosotros. La carne aún es parte del programa de Dios para perfeccionarnos. Porque Pablo en Gálatas 2:20, él no eliminó la carne, sino que él dice, Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿se dan cuenta que sigue la carne todavía ahí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, nosotros como seres caídos, es lógico que tenemos problemas y problemas serios de la carne. De nosotros no se puede esperar nada, de nuestro ser natural, nada bueno. Pero eso no nos descarta para que participemos del programa delineada para nosotros en Cristo. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que todo el tiempo tenemos que creer que estamos en Cristo para vivir en esta nueva creación. Y también dice que todo del viejo hombre ni siquiera debemos de traerlo a la memoria, aunque está ahí, pero dice que tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hoy día, al haber mucha distracción, muchos hermanos no alcanzan a ver de lo que estamos hablando, del programa que Dios delineó de acuerdo a la predestinación. Pero nosotros que estamos escuchando, que somos los que estamos deseando participar, el ser el Israel de Dios, que es manifestarnos como reyes y sacerdotes, tenemos que ocuparnos en este programa, porque es un programa que Dios delineó para nosotros en Cristo Jesús. Por eso siempre tenemos que estar en Cristo para caminar en la nueva creación. Dice Pablo en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta que hay un programa que Dios delineó para nosotros? Entonces Dios en Cristo, al habernos predestinado, su deseo es que nosotros, al hacernos este viaje en la tierra con Cristo, la meta de Dios es que nosotros vengamos a manifestarnos como reyes y sacerdotes, pero para eso hay un proceso. Para que nosotros nos manifestemos como reyes y sacerdotes hay un proceso. Es tan fácil decir, no es que nosotros somos los príncipes de Dios, nosotros somos los reyes de Dios, y está bien decirlo porque también la Biblia lo declara y podemos declarar lo que Dios ya dice, pero debemos entender que hay un proceso. Si nosotros no estamos en ese proceso, lógicamente no vamos a manifestarnos como los reyes y sacerdotes, que es la meta de Dios. Lo que viene ahorita es esa manifestación, es el reino de 1000 años que viene. Amén. Gracias a Dios que cuando uno empieza ya a ver cómo Dios puso su palabra, y podemos nosotros trasladarnos a Génesis 1:26, cuando Dios creó a Adán. En Génesis 1:26 dice Dios, porque la meta de Dios, ¿se acuerdan que estamos de la predestinación? Es que nosotros lleguemos a ser reyes y a sacerdotes, o más bien manifestarnos, porque ya nos hizo. Quiero aclarar eso, ya nos hizo, solamente que experimentemos para manifestar en el milenio. Pero ese ha sido el deseo de Dios desde el principio. Por eso en Génesis 1:26 Él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No debemos de perder de vista esta declaración, porque nosotros, como imagen de Dios, somos hijos, y como la semejanza de Dios, somos reyes. Amén. Como imagen, somos los hijos de Dios que expresamos, y como la semejanza de Dios, somos los reyes que representamos la autoridad de Dios. Amén. Entonces vemos cómo Dios, desde el inicio de la Biblia, desde el principio de la Biblia, Dios establece o declara cuál es el estatus del hombre en esa tierra. Entonces ya vimos que tiene doble estatus, expresión y representación, que es imagen y semejanza respectivamente.
Entonces veamos todo esto que estamos hablando, porque en la imagen dijimos que de Dios somos su expresión, y eso tiene que ver con ser hijos de Dios, ser los sacerdotes de Dios, pero también dice que el hombre tiene que enseñorearse de toda la creación. Entonces quiere decir que nos está dando el mando, la autoridad, el dominio que tiene que ver con el reinado. Y por eso es que en el Antiguo Testamento Dios, si ustedes leen desde Samuel, ¿no? Desde Samuel, cuando viene el primer rey que es Saúl, y todo eso podemos ver, y también vamos a ver a sacerdotes y reyes. Porque se supone o se suponía que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que expresar la vida y el carácter de Dios, y los reyes tenían que expresar o llevar el gobierno de Dios, ¿verdad? Donde expresan la autoridad de Dios. Esa era la meta de Dios. Por eso Él permitió que hubiesen sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, gracias a Dios, porque en cualquier pasaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar un solo mensaje. Y lo que Él quiere es que sus hijos, que nosotros, sus hijos, nos manifestemos como sus reyes y sacerdotes en el milenio, porque hoy tenemos que experimentarlo. Amén. Y hermano, hemos también hablado de que con respecto a ser reyes en el reinado, en el reino tiene tres aspectos. Tiene apariencia, tiene realidad y manifestación. Si nosotros en este tiempo solamente vivimos como apariencia, porque recuerden que dijimos que aún se puede fingir, aparentar el fruto del Espíritu. Entonces nosotros vivimos en apariencia, no hubo una realidad de eso en nosotros. Entonces, hermanos, de esa misma manera vamos a manifestarnos en el milenio. Amén. Pero recuerda que la realidad es la que se va a manifestar en el milenio. Amén. ¿Y dónde va la apariencia? Ya vimos que dónde va la apariencia. Entonces, lo importante aquí es que entendamos lo que dice Apocalipsis 1:6, de que Dios ya nos hizo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Después de que Él nos hizo, y nosotros tenemos que saber que ya fuimos hechos, tenemos que creer eso, que no nos van a hacer, sino que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Lo mismo que dice Apocalipsis 1:6, lo repite el 5:10 que dice. Allá dice, y nos hizo. Y en el 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense lo que está diciendo, hermano. Porque es lo que viene, pues viene la manifestación. Pero recuerda que esa manifestación depende de lo que nosotros vivimos hoy. Si realmente vivimos en la realidad, entonces es lo que va a manifestar ahí. Pero si nosotros solamente es apariencia, entonces no vamos a manifestar ahí. Amén. Entonces, recuerde pues, ¿por qué estamos yendo a todo esto? Porque por lo que dice Gálatas 6:16, dice que los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea al Israel de Dios. Porque el Israel de Dios es el Jacob transformado, es el príncipe que tiene que ver con el reinado, porque después de Jacob decíamos que vino un José que vino a ser rey en Egipto. Entonces, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, es necesario que analicemos a los personajes del Antiguo Testamento, para que entonces alcancemos a ver nuestro proceso, porque nuestro tema es el proceso de la predestinación. Hemos hablado de que Dios se ha procesado, porque Él es un Dios también que se ha procesado. Hemos dicho que Él es espíritu, pero Él dice que Él se hace hombre, y esa es la encarnación, y hemos estudiado que Él vivió en esta tierra una vida impecable de 30 años, ¿verdad? Y después desarrolló su ministerio por 3 años y medio, y finalizando ese ministerio, Él va a la cruz y muere por todos nosotros para rescatarnos del pecado. Pero no solamente murió crucificado, sino que también
resucitó. Y en resurrección Él viene a ser el espíritu de vida que entra en nosotros para depositar su vida y naturaleza, para que nosotros seamos su expresión corporativa. ¿Se dan cuenta que todo esto que les mencioné es un proceso? Amén, es un proceso. No podemos, en otras palabras, hemos dicho que no es ese Cristo crudo tuvo un proceso para venir a hacer algo que se pueda disfrutar. Amén. Entonces, veamos pues, si Dios se procesó, nosotros también debemos entender que nosotros no podemos quedar sin ser procesados. Y es la parte que a veces no nos gusta a nosotros, nos es difícil porque esa parte del proceso se requiere negarnos, se requiere la cruz y todo eso, porque se dan cuenta que en el proceso de Dios, ahí está la cruz, pero nosotros muchas veces queremos evitar la cruz. Y nosotros, ¿cuál es el proceso de nosotros entonces? Y lo mismo que el Señor pasó. Nosotros también, en un principio, somos espíritus. Venimos desde la eternidad pasada y también nosotros venimos a tomar carne aquí. Y lo mismo que el Señor, nosotros tenemos que vivir una vida excelente. Y también dice que tenemos que ser crucificados y ser resucitados. Ese es el proceso de nosotros. Si nosotros estamos entendiendo que hay una ruta establecida, porque eso es la predestinación, hay una ruta establecida, no puedes salirte, no hay atajos para esto. Necesariamente tenemos que pasar por ese proceso, no hay atajos, hermano, porque en Cristo somos predestinados. Porque es bonito cuando nosotros leemos Efesios 1, 4 y 5. Pero otra cosa es vivirlo, experimentarlo, aceptar ese proceso. Amén. Porque recuerden que la predestinación es la encarnación, es el vivir humano, es la muerte, es la resurrección y es la entronización. Y ese es el proceso de nosotros. Amén. Así que si hablamos del proceso de Dios, también estamos hablando del proceso nuestro. Miren, les voy a mostrar dónde está. Al estar estudiando vi que aquí está el programa, está el itinerario que dice nuestro hermano Jonathan. Sí, hay un itinerario que tenemos que cumplir. Miren lo que dice Romanos 8, 29 al 32. Ahí está el proceso que estoy hablando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque se dan cuenta del proceso. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? La glorificación es la meta. Pero se dan cuenta que empieza con la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Y aún sigue, y aquí está, porque les dije a ustedes que el proceso que pasó el Señor es el proceso que tenemos que pasar nosotros. Y el versículo 32 lo dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, porque tuvo que pasarlo por el proceso. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. El Señor tuvo que pasar por ese proceso. Y dice, él hace una pregunta a Pablo, entonces, ¿cómo entonces? ¿Será que nosotros podemos brincar eso? ¿Será? No, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, necesariamente tenemos que pasar por ese proceso, hermanos, para llegar a la meta. Amén. Este proceso debe ser entendido por todos nosotros, porque si no lo entendemos, entonces ese proceso se quedará a medias en nosotros y nunca vamos a llegar a la meta. Recuerda que la predestinación es una ruta, es un programa delineada por Dios. Es un plan que Dios ya lo definió para nosotros y la predestinación está definida en nosotros. Amén. Y esto se debe de explicar a la luz de la palabra para que no estemos confundidos. Porque si nosotros como cristianos entendemos nuestro proceso, entonces nosotros no lo estancamos.
Pero debido a que a veces no lo entendemos, es que nos quedamos estancados ahí, ya no avanzamos en nuestra vida cristiana, por eso no hay un disfrute, porque esto se vuelve un disfrute. Supongamos que Cristo, porque Él también fue predestinado, Él tuvo su programa, su proceso, y para poder pasar en ese proceso. Supongamos que Cristo, sabiendo que tenía su predestinación, su programa, pero Él viene a esta tierra y nace en Belén, como está escrito, crece, y cuando el diablo lo tentó ahí, ofreciéndole muchas cosas, si Él hubiera cedido a esa tentación, Dios hubiera fracasado totalmente con su plan. Porque el plan era que el Señor Jesucristo tenía que cumplir todo el programa, con su ruta, con su itinerario, y nada podía interrumpir ese itinerario. De hecho, nada lo interrumpió. Se dan cuenta que Él no cedió. Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Él vino y cumplió fielmente lo que Dios había programado. Y ese es el modelo de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de que dice Mateo 16, 21 al 23 que Jesús empezó a hablar a sus discípulos de ese programa? De que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día, porque así era el programa. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pedro no tenía su ojo en el programa de Dios. Entonces él quiso sacar al Señor del programa. Pero él volviéndose dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Se dan cuenta que nosotros también nos van a tratar de sacar del programa, pero recuerde que nosotros fuimos escogidos y predestinados. Esas palabras tienen que salir de nosotros, o sea, siempre tienen que estar como algo vivo en nosotros. Y recordar que venimos con un programa que no tenemos que salir de ahí, así como el Señor lo hizo. Pero eso lo tenemos que hacer en gracia, tenemos que hacerlo en Cristo, porque solamente Cristo es el que lo puede hacer. Amén. Por eso la Biblia dice en Filipenses que el Señor fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él se sujetó al programa. Él no se salió de ninguna manera. Amén. Es más, cuando Él iba a la cruz, momentos antes de llevarlo a la cruz, de prenderlo, de arrestarlo, Él oraba y dijo, Padre, Él decía que se haga tu voluntad, no la mía. Y Él se aseguraba de que realmente estaba en el programa. Nosotros tenemos que hacerlo eso, hermanos. Pero recuerden pues que hay un proceso. Ese proceso Dios nos lo revela a través de personajes en el Antiguo Testamento y vamos a ver si alcanza el tiempo para verlos. Amén. Vamos a considerar algunos personajes del Antiguo Testamento y primero un personaje muy conocido por nosotros es Abraham. De hecho, la Biblia lo llama el padre de la fe. Para entender nuestro proceso, tenemos que considerar a Abraham, porque el proceso de nosotros, como habíamos dicho, es ser reyes. Y Dios lo revela a través de los 4 personajes de la Biblia, que es Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces Dios, para perfeccionarnos a nosotros, nos mete en un proceso. Oye, hay que grabárselo bien esto. Dios, para perfeccionarnos a nosotros, nos mete en un proceso. No sabemos por qué Dios lo hizo así. Porque uno puede decir a Dios, ¿por qué lo haces así, Señor? Pero Él dice que así lo hizo. Pero las cosas que nosotros vemos, esas cosas nos ayudan a entender a Dios. Por ejemplo, nada madura de la noche a la mañana. Nada madura de la noche a la mañana. Lo que se siembra no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso, lleva un tiempo.
Entonces podemos decir, como aquel hermano que dice, madurar toma tiempo. Por ejemplo, los jitomates. Me gustó este ejemplo porque los jitomates llevan un proceso para que se maduren, para que se pongan rojos. Pero ¿qué hace los que venden, podemos decir los productores, los proveedores hoy día? Como es negocio, entonces ellos para madurar, para madurar los jitomates usan un gas que se llama etileno, y con eso hacen que se ponga, que madure el jitomate, se ponga bien rojo. Pero no tendrá ese jitomate que lo hicieron madurar forzosamente, no tendrá la misma calidad que el jitomate que madura naturalmente. Entonces, por eso Dios nos mete en este proceso. Porque ya lo mismo nosotros cuando estamos deseando algo, queremos lograr algo y tenemos que pasar por ciertas cosas. Y ya cuando lo logramos, ya cuando lo logramos obtener lo que nosotros nos propusimos, decimos, valió la pena, sufrí, pero valió la pena. Amén. Entonces, para entender nuestro proceso, la primera persona que tenemos que entender en la Biblia es a Abraham. Entonces hoy vamos a hablar sobre el proceso de nuestra predestinación. Como todo lo de Dios es procesado, así tenemos que entenderlo. Entonces nosotros, al ser predestinados, también necesitamos un proceso, necesitamos ser procesados. Podemos decir que Dios se procesó para procesarnos. Amén. Entonces Abraham, tenemos al primer personaje, que es Abraham, es el inicio de nuestra salvación. Por medio de Abraham, Dios nos muestra la obediencia por fe. Que no se nos olvide que este primer personaje, Abraham, somos nosotros. De la misma manera que Dios escogió y predestinó a un hombre con el nombre de Abraham, porque su primer nombre era, primeramente él se llamaba Abraham, sin el H y la A y la M al último. Pero después Dios lo cambió a Abraham. De esa misma manera Dios nos llamó a nosotros. A nosotros Dios primeramente nos llama como Abraham, y cuando venimos a Él nos cambia de nombre. Y dice la Biblia que nos da un nombre, que venimos a tener el nombre de la familia de Dios. Quizás en la tierra tenemos un nombre, pero delante de Dios tenemos un nombre nuevo de nosotros inscrito en los cielos, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Abraham fue llamado por Dios, igual nosotros fuimos llamados por Dios. Tenemos que identificarnos con Abraham. Como está representado en la vida de Abraham, de un nuevo comienzo, porque él vino a comenzar algo nuevo. Dios comenzó algo nuevo en él, porque dice la Biblia también que él vivía en Ur de los Caldeos. Y ahí Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque necesito que hagas un viaje. Vas a entrar en un proceso. Y es igual, nosotros como Abraham, él no respondió inmediatamente. Así como usted y yo no a la primera respondimos, ¿verdad? Entonces está bien certificado que Abraham nos representa a nosotros, pero que Dios nos dio un nuevo comienzo cuando nos llamó. Y después de eso tenemos que entender que nos sacó. ¿De dónde sacó a Abraham? Lo sacó de Ur de los Caldeos, de la tierra de tinieblas, para meterlo al reino de luz. Entonces Dios nos llama primeramente como sus hijos y nos cambia de linaje. Porque Dios cuando nos llama a nosotros ya no va a tratar con el viejo Adán, el viejo hombre, sino que con el nuevo hombre. Y eso es un cambio de linaje. Por eso Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Ahora en Cristo, en eso Dios nos trata a nosotros. De esa manera Dios trata con nosotros. Por eso Él no quiere nada con el viejo, sino que Él quiere la nueva creación. Amén. Ahora, entonces decíamos que Abraham, aún el caminar de él, traía aún su carne, traía con él, y es el yo. Y nosotros también hoy tenemos la carne, tenemos el yo. Amén. Tenemos que estudiar y saber por qué Dios nos deja esta carne caída con nosotros. Lo bueno para nosotros es que Él hubiera quitado de una vez por todas, para que no estemos batallando.
Pero como la perfección de Dios no se logra de la noche a la mañana, sino que Él pone obstáculos. Por eso Él pone la carne como un obstáculo. Recuérdense de Pablo. Pablo, él tenía un problema y le pidió 3 veces al Señor, le rogó que se lo quitara y Dios dijo, bástate con mi gracia. Porque para que Dios nos perfeccione necesita de nuestra carne. Entonces, gracias a Dios que podemos entender que nuestra salvación se inicia por fe y que está representada por Abraham. Pero Abraham no se quedó ahí, él da a luz a un hijo y es Isaac. Nosotros tenemos ahora que entender este segundo personaje, Isaac. ¿Qué representa él? Para eso tenemos que meternos a estudiar quién es Isaac, cómo es que él viene a la existencia. Pero recordemos que cuando leemos Génesis, dice que Abraham desesperadamente quería un heredero. Y ese deseo desesperado de Abraham de tener un heredero es algo positivo. Porque lo que significa es que nosotros, al tener una vida de fe, debemos de anhelar algo más, no quedarnos estancados, hermanos. Un cristiano normal, un cristiano que ha entendido la predestinación, no debe de conformarse con ser un cristiano mediocre, disculpe usted, sino que tiene que anhelar algo más, así como Abraham, tener un heredero, lo cual significa tenemos que anhelar a avanzar en nuestra salvación. Por eso todos nosotros no tenemos que comparar con nadie, sino que nosotros tenemos que pararnos y decir dónde estoy realmente. ¿He avanzado un poco? Y si no, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que anhelar, decir, Señor, concédeme el crecimiento. Entonces nosotros al leer toda la vida de Isaac, nosotros nos damos cuenta que él era un hombre reposado, un hombre que no hacía nada porque él no tuvo que trabajar así como Abraham. Aún para casarse le mandaron a pedir su esposa, a buscar a la esposa. Entonces el aspecto de Isaac es muy importante porque él representa todas las riquezas de Cristo. Y por eso todo lo que tenía Abraham era para Isaac. Todas las riquezas que Abraham obtuvo era para su hijo. Por eso él estaba interesado, muy interesado, en dar su herencia a su hijo. Porque Abraham era uno de los más ricos de su tiempo. Entonces Dios lo pone de esa manera para que nosotros entendamos que todas las riquezas del Padre le pertenecen al Hijo, a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que las riquezas de Cristo son para nosotros dadas por el Padre. Y nosotros no hacemos nada para heredar esas riquezas, pero acuérdense que estas riquezas no son materiales, sino espirituales. Todo lo que es la herencia que Dios quiere darnos a nosotros, Él la produce Él a través de Cristo, nos da las riquezas. Y por eso Él quiere que nosotros, o más bien, Él no quiere que en nuestra manera, en nuestra humanidad, estemos buscando cómo producir Isaac, porque esa es la parte negativa de Abraham. Decíamos que tenía una parte positiva que era él deseaba, él anhelaba un heredero, pero su parte negativa es de que él lo buscó humanamente. Entonces Dios nos está hablando fuertemente a nosotros los Abrahames de hoy que no vayamos a meter nuestra mano, Dios no quiere nada de nosotros, que no vayamos a intervenir para producir lo que Dios está esperando que nosotros obtengamos. Pensemos bien y analicemos lo que estoy diciendo. Porque nosotros somos los herederos de todas las riquezas de Cristo. Pero dejemos que Cristo sea Él el que lo obtenga en nosotros. Amén. Porque de otra manera nuestra carne va a querer intervenir porque la carne va a estar ahí. ¿Y qué va a producir? Va a producir un Ismael o un Eliezer. El Eliezer, ya sabemos quién es Ismael. Eliezer es un esclavo damaseno que vivía en la casa de Abraham. Y la costumbre que se tenía en ese tiempo era que si Abraham no tenía un heredero, no tenía un hijo, el esclavo más cercano, el que tenía más tiempo ahí, era el que tenía el derecho de recibir todas las riquezas. Por eso Abraham estaba diciendo, no tengo un heredero y este esclavo se va a quedar con mi herencia. Porque Abraham él no quería a Eliezer como su heredero, porque no llevaba su sangre. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él quiso ayudar a Dios produciendo un Ismael, que también era producto de su carne.
Pero Dios no estaba contento con eso, porque si algo ofende a Dios, mis hermanos, es que nosotros tratemos de heredar en nuestro ser natural sus riquezas. Por eso que se nos quite esta palabra, estoy tratando. No, no trates. Dígiselo al Señor, Señor, sé tú en mí. Concédeme el crecimiento, dirígeme, guíame, que sea Dios siempre. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que entendamos, aprendamos que la herencia Él la da. Amén. Entonces podemos ver que Isaac representa toda la herencia de Dios para nosotros. En nuestro proceso debemos entender que Dios provee todo lo que nosotros necesitamos para dar a luz a Cristo. No necesitas hacer nada, solamente oír con fe, créele, anhélalo, gime dentro de ti. Porque es Dios el que lo da a luz. Y eso nos va a introducir a las riquezas inescrutables de Cristo. Amén. Recordemos que como herederos, todo es de acuerdo al beneplácito de Dios. Todas las riquezas del Padre son para su Hijo. Todas las riquezas de Cristo son nuestras. ¿Y para qué son todas esas riquezas? Esas riquezas que Él nos da es para prepararnos a ser los Jacobs transformados. Notemos que todo lo que obtenemos como herederos es para que nos veamos en Jacob, porque Jacob representa la parte de nuestra alma que debe ser transformada, y en Jacob tenemos que ver aún ya poseyendo la vida divina nosotros, ¿verdad? Necesitamos la segunda economía. ¿Se acuerdan que hablamos de dos economías? La primera economía es vivir bajo la ley de Dios, vivir bajo la religión, bajo la cultura y las tradiciones de los hombres. Pero vivir la segunda economía es vivir a Cristo. Amén. Porque es la gracia. Entonces nosotros tenemos que saber que aunque ya poseemos la vida divina, nosotros necesitamos los tratos de Dios para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Porque solamente de esa manera nosotros podemos dar a luz a un José, que es el que sigue después de Jacob. Y nosotros sabemos que José representa la parte de nosotros de reyes. Y como reyes estamos en la última etapa de nuestra vida de Jacobs. Así como Abraham pudo tener a su hijo Isaac hasta que él ya era de una edad avanzada. Dice la Biblia que ya no tenía ninguna fuerza natural. Asimismo, nos pone a Jacob, que produce a un José, cuando ya su vida natural estaba bien terminada. Entonces recuerda pues que Dios no ocupó nada del esfuerzo de Abraham para producir un Isaac, ni no ocupó nada de Jacob para producir un José, sino que ya cuando ellos ya estaban ya de avanzada edad, significa que Dios es el que hace todo. Entonces nosotros sabemos que José es compañero de Benjamín. Ellos le nacieron a Jacob cuando él ya estaba viejito. Significa que Dios nos va a dar la oportunidad, hermano, en nuestro proceso de que terminemos nuestra carrera. Así como Pablo. Él dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. No vayamos a creer que al morir nosotros se acabó todo, porque al resucitar nosotros es un nuevo comienzo. Y si estar en esta tierra se puede llegar a experimentar la riqueza de Dios, de modo que si experimentamos la vida de Abraham, que si experimentamos la vida de Isaac, de herederos, que si experimentamos la vida de Jacob transformados, seguro que nos vamos a manifestar, a experimentar a José, porque nosotros vamos al reinado como José. Por eso dice Romanos 5:17 que mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Reinar en vida es que Cristo se forme totalmente en nosotros, mis amados. Que aquí en la tierra seamos la expresión de Cristo, para que seamos los que dan a luz a José y que estamos preparados para reinar con Él por 1000 años. O sea que todo lo que estamos usando, las figuras de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Él quiere que nosotros nos manifestemos. José es el resultado de una vida totalmente transformada, porque con José termina el proceso que comenzó en Abraham. Jacob ya estaba totalmente transformado y él dio a luz un rey, y sabemos que él se fue a morir allá en Egipto, donde José estaba gobernando. Eso es heredar la tierra. Nosotros vamos a estar glorificados, pero vamos a heredar la tierra. Nos va a tocar ministrar como el tabernáculo de Dios entre los hombres.
En la esfera celestial la iglesia va a estar así. En resurrección nosotros seremos reyes manifestados. Entonces cumple lo que dice Apocalipsis 1:6 y 5:10. Entonces vimos, en una forma resumida, presentamos el proceso de la predestinación. Todos nosotros hemos sido predestinados en Cristo para pasar por este proceso, hermanos. Por eso el Señor dice que no miremos atrás, sino que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, de nuestra fe, y que dice, también Pablo dice que prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Tenemos que poner nuestra mira allá. Nosotros tenemos un supremo llamamiento. Es un llamamiento celestial, recuérdalo. Nuestro llamamiento es desde que Cristo vino a nuestro corazón y entró en nosotros hasta que tengamos un crecimiento, una transformación total, y entonces produzcamos un José que vive en resurrección y en crucifixión. Ese es el proceso de nosotros. Amén. Cuando nosotros estudiamos la vida de José, nosotros nos damos cuenta que él era perfecto. Si ustedes analizan, y es el tipo del que reina en vida. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo se formó totalmente en él, pero a él le tocó sufrir. Vimos también cómo sufrió. Amén. Entonces, termino diciéndoles a ustedes que no vayamos a creer que la carrera de un verdadero creyente es de una victoria humana. No. La victoria nuestra es una victoria espiritual. La victoria nuestra es vivir y expresar a Cristo al grado de que nos volvamos una ofrenda agradable a Dios. Pero recuerde que la ofrenda agradable siempre va a la cruz, por la que la cruz es el altar. Así que el proceso nuestro, ¿ya entendiste cómo el proceso? El proceso nuestro es para prepararnos para morir en la cruz y resucitar. Porque llegó el momento, así como el Señor. Él se encarnó, tuvo su vivir humano de 30 años, su ministerio de 3 años y medio, y en todo ese proceso Él ya estaba listo para ir a la cruz. Pero no quedarse en la cruz, sino resucitar, así nosotros también. Entonces recuerda, pues, que la predestinación es un proceso que no podemos evitar. Pero si nosotros dejamos que Dios lo haga, que sea la gracia en nosotros, se vuelve un disfrute. ¿Con qué razón los apóstoles? Dice que ellos iban contentos cuando los crucificaron a algunos, cuando los decapitaron, cuando los mataron, cuando los encarcelaron, ellos iban contentos. Es más, aquellos que salieron de la cárcel y que fueron azotados en hechos, iban cantando, gozosos de haber participado o de sufrir por causa de Cristo, porque es la gracia entonces. Amén. Espero haberte ayudado a comprender un poco la palabra. Es importante, hermano, que consideremos los personajes del Antiguo Testamento para así ver cuál es la meta de Dios, cuál es el inicio de nuestra salvación y cuál es la meta hacia donde Dios nos está llevando. Si nosotros somos los que oímos con fe, seguramente nos vamos a manifestar. Nosotros vamos a manifestar y vamos a reinar con Cristo 1000 años, que es la meta de Dios en su proceso. Amén. Pero hoy podemos vivir la realidad. Hoy podemos experimentar. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Quiera que estés, recuerda que estamos desde aquí. Nuestro único deseo es bendecir tu vida. Nuestro único deseo es que Dios se forme en ti. Por eso nosotros deseamos que todos escuchen la palabra. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque terminamos en esta hora con otro mensaje más de Gálatas. Yo creo que vamos a terminar Gálatas y hay más, pero yo creo que estamos llegando al final de todos los mensajes. Hemos estado tocando puntos importantes y yo creo que Gálatas, así como fue Filipenses, así como fue Efesios, una bendición para nosotros. Amén. Y yo espero que así lo sea para ti. Dios ha abierto mi entendimiento y yo deseo, yo anhelo. Yo le digo al Señor, concédeme tu crecimiento en mí. Crece en mí, por favor. Quiero avanzar en mi salvación. Oremos.
Padre Santo, te damos gracias por esta hora, porque Señor, eres tú el que pones el tiempo. Tú sabes que en mi corazón siempre está el terminar antes de la hora, Señor, pero tú pones este deseo, esta palabra, y tenemos que anunciarla y tenemos que decirlo como es, para que mis hermanos sean apercibidos, para que haya un despertar en ellos y que deseen, Señor, llegar a la meta, pero que tenemos que entender que hay una predestinación, que hay un proceso, hay un programa delineado por ti que tenemos que considerar y tenemos que experimentar. Gracias en esta hora, gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron. Señor, concédenos el crecimiento, crece en nosotros. Aquí estamos, Señor, nos disponemos a ti. Por favor, ayúdanos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.